Muchas gracias, señor canciller. Ahora le cedemos la palabra al canciller de Perú. Tiene Perú el uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros, señor secretario general, señores representantes, señores observadores, americanos y americanas que nos escuchan en forma directa a través del canal de esta sede, la OEA. En primer lugar, deseo manifestar mi plena e irrestricta e incondicional, así como la de mi país, solidaridad con los señores Edmundo González, María Corina Machado y los millones abrumadoramente mayoritarios en Venezuela y fuera de Venezuela que ruegan, que aspiran por vivir en libertad y no bajo el oprobio de un régimen que tiene 25 años. Reitero, señores, 25 años en el poder y casi 15 años o 13 años el señor Maduro y una cúpula que lo acompaña. En segundo lugar, estamos y nos escuchan y somos responsables todos de lo que decimos, de lo que omitimos, de lo que callamos frente a nuestros conciudadanos y frente al público en general. Y por eso quiero explicar con detalle qué significa haber suprimido por falta de un voto el artículo 2b, y que a la letra dice: instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que a. Publique inmediatamente los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mes electoral, para lo cual es un paso esencial. B. Como lo han solicitado los actores políticos venezolanos relevantes, que se lleve a cabo una verificación integral en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad, legitimidad y de los resultados. Han habido 17 votos a favor, no hemos alcanzado siquiera mayoría, 11 abstenciones y, si el cálculo no falla, 5 ausentes. ¿Qué significa abstenerse? En el fondo es no tener la suficiente voluntad de expresar que están a favor de la verificación de los votos que asignan, en teoría, la victoria
al señor Maduro. Pero aún es peor por quienes no se han apersonado, siquiera por la vía electrónica o por Internet. 5 miembros de este organismo internacional. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué la OEA, por qué los sistemas democráticos en el mundo, especialmente en América Latina, por qué Latinobarómetro nos dice año a año que nuestros ciudadanos y especialmente nuestros jóvenes no nos creen? No nos creen a los políticos, no creen en la democracia, no creen en el sistema representativo, porque ven esto, justamente. Ven 11 abstenciones, países que han suscrito la Carta Fundamental, el Pacto de Bogotá, en cuyo primer artículo se dice, todos aquí comprometidos a subrayar, palabras más, palabras menos, sostener la democracia como valor fundamental de nuestros regímenes. Es más, años después, todos aquí presentes, ausentes y los que se han abstenido, votaron a favor de la Carta Democrática, instrumento justamente preparado, pensado para abortar los regímenes que se quieren perpetuar en el poder y en este caso abusar de la brutalidad de la fuerza, persiguiendo, encarcelando, matando, amenazando, expulsando y demás. Ahora bien, yo me pregunto si acaso nosotros no leemos, los presentes, los ausentes y quienes se han abstenido, los periódicos de hace 4, 5 o 7 años. No sabemos de la existencia del señor Leopoldo López, hace 2 o 3 años perseguido y teniendo que vivir en el exterior para no sufrir carcelería. ¿Acaso no sabemos que la señora Corina Machado, el señor Edmundo González, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela, no han sido encausados por el fiscal del régimen para procesarlos y encarcelarlos, intimidarlos, incluso rechazando la generosa, oportuna, democrática y conforme al derecho de asilo del ofrecimiento de Costa Rica por la voz del muy distinguido canciller de dicho país, haciendo gala a la historia democrática de Costa Rica. No es pues una nueva historia. Este proceso electoral nació fraudulento, señores, desde el primer día. Se vetó a la candidatura de María Corina Machado, o lo hemos olvidado. Tuvo que esperar la agrupación que integra 3 minutos antes de la propia ley electoral para escribir al señor Edmundo González y no darle tiempo a la dictadura para vetarlo igual que a ella por el Tribunal Supremo de Justicia. Acusada sin pruebas, pese a lo cual hasta ahora la señora Machado no pesa sentencia judicial y menos aún una investigación preliminar con pruebas. La reducción de la presencia de observaciones internacionales
se anuló la invitación a observadores que el propio régimen había invitado y solo se permitió la presencia del incuestionable Centro Carter de los Estados Unidos. Y que en concreto dice, y me permito, para que no se crea invento, subrayar leyendo: no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna, subrayo, en ninguna de las etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. La campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los cambios. La ciudadanía venezolana se movilizó pacíficamente el 28 para expresar sus preferencias. Sin embargo, el Centro Carter ha sido categórico en calificar este proceso indigno. Voy a leer 2 párrafos más. Este informe contiene un relato de ilegalidades, vicios y malas prácticas que se presentaron durante este proceso electoral en particular, pero que son reiterados en procesos eleccionarios recientes en Venezuela. La evidencia denota un intento del régimen por desconocer, repito, intento del régimen por desconocer la voluntad mayoritaria expresada en las urnas por millones de venezolanos y venezolanas. El régimen de Maduro, cita textual, página web, nuevamente ha traicionado, la palabra es traicionado, al pueblo venezolano. En conclusión, dado que no hay sustento público documental que respalde los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral, y en cambio existe información de diversas fuentes que los contradicen, es el criterio técnico del Departamento de la Cooperación y Observación Electoral de que los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático. ¿De quién es este informe, señor presidente? Porque usted le dedicó 2 horas y media a 15 delegados en la otra sala para persuadirnos de quitar el segundo B y no lo aceptamos. ¿De quién es este informe? Del señor secretario general, del que está sentado a su derecha, del señor Almagro. Informe público. Y entonces, ¿qué decimos los presentes? Los que se han abstenido, los que no están, los que votaron en contra. ¿Van a descalificar la misión técnica de la propia organización que nos convoca o que hemos convocado varios países? Me pregunto si esto es aceptable. El mundo entero y nuestros ciudadanos, quiero que lo sepan todos, reclaman y aspiraban una democracia libre. ¿Qué nos dice el principio de primacía de la realidad, señor presidente? Primero, que la agrupación que postuló Edmundo González a la presidencia de la República tiene a las 12 de la mañana del día de hoy el 90% del escrutinio de las actas válidas, oficiales, que dan 39 puntos de diferencia a favor
del señor González. ¿Qué nos dice el principio de la incapacidad material? Principio de la primacía de la realidad, filosofía política, principio de la incapacidad material, filosofía política. ¿Qué nos dice? Que el señor Maduro no ha podido ni podrá demostrar su victoria porque el lunes de la madrugada del día 29, al haber sostenido la autoridad electoral que al 80% del conteo de las actas lo declaraba ganador, aún no ha mostrado, entonces no había mostrado ni una sola acta, las prometió para el día subsiguiente, para el día siguiente. Sin embargo, a las 11 de la mañana, sin acta alguna, el señor Maduro fue proclamado por la Junta Electoral a la que le responde. El candidato González ha ganado gracias a la gran participación popular y extraordinaria organización preventiva por todos estos antecedentes de la oposición, que pudo rescatar las actas originales, que están ahora todas, para que las veamos todas. Pediría que las muestren. Tengo el link al acceso de todo el mundo. Actas oficiales, señores votantes. Lo cual es un hecho, no es una suposición, es un hecho. A estas alturas, 3 días después de realizados los comicios, ya no cabe aceptar actas de parte de la autoridad electoral, porque si no pudo presentarlas faltando el 20% sin haberlas sustentado, 7 horas después proclamando al señor Maduro, ¿qué podemos esperar 72 horas después? ¿Sabe qué? Lo que hemos aprobado. Mejor dicho, lo que han aprobado otros, no nosotros, no el Perú, ni 17 países comprometidos con la democracia. ¡Libertad para el presidente Castillo! ¡Libertad para el presidente Castillo! ¡Dina asesina! ¡Libertad para el presidente Castillo! ¿Cómo pueden hablar de democracia si tienen al presidente constitucional preso? La señora presidenta constitucional de mi país asumió conforme al proceso y a la Constitución peruana. Es más, voy a hacer esta aclaración, ya que el señor presidente no ha puesto orden conforme al reglamento. Hubo un representante ausente que encontrándome en una esquina, en una reunión, me dijo: es muy fácil la solución con ustedes. Entrégame a Castillo y mando un avión por él. Lo tengo en chat, señor presidente. Y yo, con esa pausa de persona curtida en estos ambientes, dije: ok, preséntame una nota verbal, que nunca llegó. Y, dicho sea de paso, cuando se apresó al señor Castillo por violar flagrantemente la Constitución del Perú, pasó por todos los exámenes médico-legistas. Ni siquiera la esposa, la señora esposa del señor Castillo, dijo que se lo había rasguñado. No hubo nadie en el mundo, ni siquiera, yo le preguntaba al señor secretario general en una reunión, ni siquiera una persona, ni peruana ni extranjera. Sin embargo, a los 4 días llegaron 3 comisionados de esta organización para verificar el estado de salud del señor Castillo. Turismo político e ideologizado. Tomaré como antecedente porque se dice que es intromisión. Además,
de lo suscrito por todos nosotros en el Pacto de San José, en el Pacto de Bogotá y la Carta Democrática. La doctrina Tobar, proclamada por el canciller famoso y honorable del Ecuador, Carlos Tobar, en 1907, que exhortó en defensa de la legitimidad democrática latinoamericana para que los gobiernos de América Latina se abstuvieran de reconocer a los regímenes de facto surtidos de actos contrarios a la democracia y a la Constitución. Hace más de 100 años, no fundada la OEA, esta doctrina tuvo inmediata resonancia en los estados de Centroamérica e inclusive los principios de la doctrina Tobar fueron recogidos por el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, y aplicados en los casos del gobierno de facto surgidos en México, con el general Victoriano Huerta, que derrocó al presidente Francisco Madero en 1913, y en Costa Rica, con el general Federico Tinoco en 1917. Por ende, señoras y señores, aquí no es, y se ha dicho, pero valga la importancia repetirlo, no es el debate sobre si tal o cual persona profesa una ideología. O se es demócrata o no se es demócrata. No cabe la posibilidad de ser medio demócrata. Terminando, señor presidente, independientemente de lo claudicante de lo que se rechazó, impidiendo el conteo, repito, las actas originales recogidas por la gente le otorgan una ventaja del 39%. Actas oficiales que le bastaría a la propia presidencia disponer que se verifique su autenticidad y se reparta a todas las delegaciones de esta organización. Por ende, esta no es una defensa ideológica, es de principio, señores. Son hechos comprobables, no son especulaciones. Termino diciendo que mi país, que además de muchos, a diferencia de los que votaron o se abstuvieron, acogemos a más de 1 millón de venezolanos en su primer exilio. Y según nuestra ley, tienen derecho a la educación pública, a la salud pública y demás, aún no estando plenamente con la condición migratoria, en situación de regular. Porque así de generoso es el pueblo peruano, nuestra Constitución y nuestras leyes, de las cuales nos enorgullecemos, porque la gran mayoría de los que han pisado y se han quedado en el Perú son trabajadores honrados, honestos. Sin embargo, con la medida arbitraria de cerrar la embajada y los servicios consulares, se les priva a sus propios connacionales venezolanos el derecho a obtener un pasaporte, un trámite, un salvoconducto, hacer un acto notarial, registrar un hijo como venezolano, el derecho a la nacionalidad. Pacto de 1966
sobre los derechos políticos, civiles y sociales de los cuales todos somos parte. Entonces, esta es una jornada que nos debe, o mejor dicho, no me incluyo, ni incluyo a los 17 países, llamar a profunda reflexión. Más aún, aquellos que pretenden ejercer la próxima Secretaría General de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos. Porque o se está con la carta para poder justamente efectuar un informe, una observación, como lo realizado y publicado como el señor Almagro, o se está con la dictadura. Cualquiera esta sea, presente o futura. Porque de esta manera no nos vamos, con esta reunión, señor presidente, no nos vamos a vacunar ningún país a elecciones fraudulentas, a elecciones amañadas. ¿Qué verificación se puede exigir cuando todas las actas son oficiales y están en la web? ¿Qué más se necesita? ¿Necesita viajar una delegación? Si ni siquiera han sido aceptados algunas personas o representantes de países, incluso que se abstuvieron. Entonces, lo que corresponde, porque a final de cuentas le estamos dando la razón a nuestros electores, a nuestros jóvenes, que no nos creen, a los políticos, a los diplomáticos, a los representantes, y ahí están las encuestas. Nos repudian, en muchos casos, para decirlo con claridad, porque no somos coherentes. Decimos una cosa adentro, en petit comité, o según la audiencia, y venimos acá y nos abstenemos o votamos en contra. ¿De qué votamos en contra? De que sean verificadas. Ni siquiera se le quitó el párrafo al cual usted le dedicó, señor presidente, casi 2 horas para persuadirnos y no aceptamos una verificación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Se va a aumentar la presión en la calle? ¿Van a haber más muertos? ¿Se va a interpretar políticamente como una victoria del régimen? Y de esos muertos, los 17 que votamos, no somos responsables. De esas persecuciones, del aumento de esas encarcelaciones y deportados, no somos responsables. Que cada uno, en su conciencia, asuma sus responsabilidades. Buenas tardes.